Pues vamos a empezar hablando un poquito del sistema inmunológico. Vamos a hacer una pequeña introducción. Pues vamos a decir que el sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo. ¿Frente a qué? Pues frente a las infecciones o a las bacterias, a los virus que pueda haber en el entorno, pues eso, nuestro cuerpo tiene esta defensa. A través de, sobre todo, unas células que se llaman leucocitos, que se forman principalmente en el hígado, el timo, el vaso, la médula, el sistema linfático. Y estas células lo que hacen es que cuando detecta un anticuerpo, un patógeno en el organismo, pues se activa todo el sistema inmunológico. Entonces, cuando el sistema inmunológico se activa, normalmente hay ganglios por todo el cuerpo y lo que hacen es inflamarse. ¿Para qué? Para producir mayor cantidad de leucocitos. Entonces aumentan el tamaño. Normalmente, pues los más palpables son los que tenemos en el cuello, pero hay por todo el cuerpo, ¿vale? Seguimos con las fases, cómo va desarrollándose el sistema inmunológico desde que prácticamente estamos en la barriga, en el útero de nuestra madre. Entonces vemos que los primeros meses de vida el sistema inmunológico de los bebés es bastante inmaduro, por lo que necesita pues los anticuerpos que la madre le va transmitiendo, ¿no? Entonces estos anticuerpos, como ya es bien conocido, pues el bebé los va adquiriendo a través de la lactancia. Por eso de aquí la importancia de la lactancia materna, entre otras cosas. Entonces, ¿qué tiene la leche de la mujer? Pues tiene los linfocitos T y B, tiene anticuerpos, inmunoglobulinas, lactoferrina, lisocimas, oligosacáridos, prebióticos. Entonces todo eso se le va transmitiendo al bebé a través de la leche para que su sistema vaya poco a poco pues fortaleciéndose y va adaptándose pues a las bacterias de su alrededor. Por lo tanto, pues se va haciendo pues un bebé cada vez más fuerte. Y pues el sistema inmunológico también va aprendiendo con el contacto temprano de los microorganismos que están a su alrededor. Los primeros son los de su madre, que es la que normalmente pues es la que está más cerca del bebé, y luego pues todo lo que está a su alrededor, su casa, si tiene animales, pues poco a poco se va inmunizando, se va fortaleciendo. Entonces aquí quiero hablar de la importancia de ensuciarse precisamente por eso, ¿no? Por cómo el sistema inmunológico de los niños y de los bebés pues se va fortaleciendo de esta manera también, ¿no? Pues es necesario que haya un contacto temprano con los microorganismos para que su sistema inmunológico aprenda a regularse. Por lo tanto, no sería recomendable todo lo contrario, pues que el niño tuviera demasiada limpieza, ¿no? Estuviera demasiado aislado, digamos. Entonces, pues el uso de jabones con efecto bactericida, antibióticos, antitérmicos, niños que están todo el tiempo pues eso, en el plastiquito típico que se les pone en los carros, ¿no? Para que no tengan contacto con el exterior. Pues niño, no te tiras al suelo que te ensucias, no toques eso porque también te manchas. Entonces, bueno, si ocurre eso, el sistema inmunológico del niño será más débil y se puede volver demasiado sensible y puede tender a reacciones exageradas, ¿vale? Entonces, pues eso, hago aquí hincapié en eso, la importancia de ensuciarse. Además se lo pasa muy bien, vámonos por el sistema inmunológico. ¿Cuál es la composición del sistema inmunológico en el organismo? Pues mira, la primera fase, la primera barrera defensiva, pues lo que más en contacto está con el exterior es la piel. Luego están los mocos, las lágrimas, la saliva, la barrera intestinal. Y la segunda fase, una vez que, digamos, pasa a la piel el microorganismo, pues tenemos dentro unas células que ya hemos hablado de ellas, que lo que hacen es pues eliminar ese patógeno, ¿no? Esa bacteria, por ejemplo, ¿no? La elimina. Digamos que la bloquea y la elimina para afuera.
¿Cuáles son los mecanismos que tienen nuestros peques y el sistema inmunológico? Pues uno de los mecanismos es la inflamación, que todo el mundo sabemos lo que es. La inflamación normalmente se pone de color rojo, una parte del cuerpo, produce calor, dolor y se aumenta de volumen. De esta forma, pues las células se encuentran diluidas por todo el organismo y lo que hacen es agruparse en esa zona para llevar más oxígeno también, para llevar más nutrientes a la zona, para poder aliviar pues, lo que ha producido la inflamación. Otro de los mecanismos es la fiebre, que este sí que también suele estar presente en casi todos los peques cuando se ponen malitos, que ya sabemos que sube la temperatura del cuerpo. Ahora hablaremos un poquito más en concreto de ello. Normalmente, pues cuando aparece alguna bacteria, aparece un virus, pues la fiebre aparece para eliminarlo. La tos también es otro mecanismo. Mediante la tos, pues se limpia lo que es el aparato respiratorio principalmente. ¿Vale? El sudor también y la diarrea, pues vía intestinal. El cuerpo lo que hace es aumentar la cantidad de líquido en el intestino para eliminar las bacterias a través de las heces. Normalmente cuando esto ocurre, bueno, tenemos aquí tres imágenes de la fiebre, de una garganta inflamada, ¿vale? Vamos a seguir. ¿Qué hacemos cuando el sistema inmunológico se activa? Esta es una parte importante que vamos a hablar esta tarde también, porque como en todas las áreas de la vida, pues en el tema de los peques cuando se ponen malitos tenemos una influencia cultural en la evitación del dolor. Entonces, esta influencia nos hace que evitemos todo aquello que es desagradable, y el dolor es desagradable en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué hacemos? Todas esas emociones, todas esas sensaciones, ¿qué hacemos? Buscar una vía rápida para que eso no ocurra. Entonces, para que nuestro peque se cure lo antes posible, que eso es lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Y cuando mi niño está malito, pues rápidamente pues me siento inquieta, me siento con miedo y quiero que rápidamente se ponga bien. Que normalmente no para por casa y de repente está parado, está tranquilito, está quieto, está con los ojos cerraditos, es como que, uy, ¿qué le pasará? ¿No? Y lo interpretamos como algo negativo, además, ¿vale? Y queremos evitar que él esté así, ¿no? Entonces, tenemos que intentar hacer un pequeño cambio de paradigma, viendo todo eso como algo normalizándolo, ¿no? Como algo normal dentro del proceso de su activación del sistema inmunológico para combatir lo que le esté ocurriendo en ese momento. Entonces, desde ese punto, es complicado ver la necesidad que tiene, porque estamos más en el miedo que en lo que le está ocurriendo. Y recurrimos a lo más rápido. Y como hemos visto, pues lo más rápido no es lo más beneficioso normalmente, muchas veces para la salud. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a lo más rápido, que no siempre es lo más beneficioso. ¿Y qué nos ocurre? Pues que desconocemos lo que le está pasando, evitamos lo que no es agradable y tenemos una lectura del sistema inmunológico como algo negativo que va a hacerle daño o que le va incluso a morir, ¿no? Con ello, porque muchas veces pues, pensamos que se le va a subir tanto la fiebre que el cuerpo va a llegar a 43 grados, ¿no? Y el niño se va a morir, ¿no? Entonces se nos pasa todos esos pensamientos por la mente cuando el sistema inmunológico se activa. Entonces todo esto son inquietudes que están ligadas a creencias. Entonces para darnos confianza y seguridad en lo que está ocurriendo tenemos que ligarnos a la ciencia, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer esta tarde, ver desde un punto de vista científico cómo funciona el organismo y cómo podemos ayudarle. Vale. Seguimos con el sistema inmunológico. Si nos dejamos llevar por el miedo, ¿qué hacemos? Cortar el síntoma, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los síntomas normalmente? Pues bajamos la fiebre,
cortamos la tos o la inflamación que pueda tener pulmonar, eliminamos el dolor con algún analgésico, si le pica pues queremos quitarle el picor y si tiene diarrea pues que se le quite la diarrea cuanto antes, ¿no? Sería un poquito lo más común. ¿Y qué podemos hacer frente a ese miedo? Pues conocer lo que le está ocurriendo para empezar, observar, parar y ver qué le está ocurriendo al niño o a la niña, al bebé o al bebé. Conocer herramientas que nos puedan ayudar en ese momento y buscar apoyo, consultar a tu naturópata de confianza, ¿vale? Que es muy importante esta relación con la persona de confianza porque en las primeras veces nos va a ayudar a tener precisamente eso, a confiar en lo que está ocurriendo y a saber qué hacer, ¿vale? Entonces, pues, si el niño o la niña está malita, nos podemos desplazar a su casa, podemos tener contacto telefónico y hacer como un seguimiento más intenso esos días para que las madres, los padres que estén acompañando al peque pues puedan sentirse un poquito más seguros. Aquí pongo un ejemplo gráfico que me ayuda mucho a entender todo esto que estamos hablando, y es cuando vamos conduciendo, en una situación, por ejemplo, que vamos conduciendo y se nos enciende lo que es el piloto del coche. ¿Qué es lo que hacemos si de repente nos da el miedo y no queremos mirarlo, ¿no? Pues lo que hacemos, si cortamos el síntoma, es ponerle una pegatina encima y ya no hay nada, ¿no? Visiblemente, pues el coche va bien, no está encendida la luz del aceite, por ejemplo, no, está nada, va bien, vamos a seguir con el coche, ¿no? Porque no presenta ningún síntoma. Pues esto es un poquito lo que hacemos cuando cortamos el síntoma en el organismo también. Visiblemente ya le ha bajado la fiebre, pero internamente la bacteria que pueda tener sigue dentro, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. Vamos a ahora hablar de lo que es el abordaje naturopático, que es lo que hacemos los naturópatas, cómo acompañamos estos procesos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, lo que hacemos es básicamente respetar al niño, a la niña o al bebé y respetar su capacidad de autogestión. Ahora vamos a hablar de qué significa. Vale. Esto quiere decir que el proceso que está viviendo el niño, por ejemplo, un resfriado, es respetado y acompañado por el naturópata y la familia, claro. Lo que hacemos es observar la evolución del proceso teniendo en cuenta los márgenes de cada síntoma y su recuperación, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues estamos en contacto, hacemos visitas y estamos pendientes todo el tiempo de lo que necesite la familia. Aquí pongo como ejemplo la fiebre porque es, digamos, lo que más asusta en general. Y vemos en el gráfico que estoy presentando como cuando empieza a subir la fiebre hay un pico máximo de subida y luego baja, ¿no? Va bajando progresivamente. Entonces, identificamos en qué momento el niño está de ese tiempo, porque está todo calculado en horas, y vamos acompañándolo. Entonces, vemos que más o menos a las 62 horas, pues ya la fiebre va a ir incluso bien, ¿vale? Para que nos dé confianza. Entonces, esto sería como un ejemplo en base a la fiebre. Entonces, hablando más de la fiebre, entendemos la fiebre como un elemento de normalización de las funciones del organismo. No es nuestro enemigo la fiebre, es nuestro amigo, ¿vale? De hecho, en cualquier página que busquéis en internet ponéis la palabra fiebre y en todos hablan de que la fiebre no es conveniente bajarla, ¿vale? Es conveniente dejarla. Entonces, la fiebre, como todos sabemos, es un aumento de la temperatura. ¿Qué hace? Pues ayudar al organismo. ¿Cómo? Eliminando los agentes patógenos o activando el sistema inmunológico, ambas cosas normalmente a la vez. Entonces, ¿qué hace? Pues es eliminar el exceso de bacterias, la infección, es eliminar si tuvieran un virus o alguna inflamación. En el caso de tumores también suele aparecer la fiebre. ¿Qué ocurre si cortamos, como hemos visto en la imagen del coche? Pues que las bacterias siguen en el organismo. En realidad estamos bajando lo que es la temperatura, por lo tanto las bacterias están encantadas porque la temperatura bajita, la temperatura normal del cuerpo es la que le gusta, con la que pueden sobrevivir. La temperatura en fiebre, ya las bacterias no pueden sobrevivir
sobrevivir y empiezan a morir. Entonces, cuando le cortamos la fiebre, las bacterias siguen por el organismo del peque y posiblemente al cabo de una semana vuelva a tener otra vez un empujón de fiebre, porque otra vez el cuerpo dice, voy a subir la fiebre porque sigue habiendo bacterias, ¿vale? Y si seguimos cortando, pues esto sigue y sigue hasta que el sistema inmunológico del niño se debilita, ¿vale? Y eso hace que al final su sistema inmunológico diga, ¿qué hago? ¿Subo la temperatura o no la subo? Porque cada vez que la subo la bajan y al final pues hay un poco de descoloque y pueden aparecer incluso enfermedades autoinmunes a la larga, ¿vale? Entonces, el sistema inmunológico cuanto más lo dejemos funcionar, mejor, ¿vale? Vamos a seguir. Aquí vamos a hablar un poquito del virus, que la bacteria es más fácil, se entiende mucho mejor lo que es, pero los virus es como que todo se le echa la culpa al virus, ¿no? Que está malo porque tiene un virus, ¿no? Hemos oído muchísimas veces la palabra virus. Entonces, ¿qué es el virus? El virus no es un microorganismo, de hecho no necesita alimentarse ni necesita oxígeno. Lo que sabemos del virus es que es un agente que está compuesto por ADN o ARN y que está cubierto de proteínas y que son acelulares, no tienen el mismo comportamiento que una célula. ¿Qué sabemos más? Que lo fabrica nuestro organismo. Por ejemplo, cuando un niño da un estirón, muchas veces está quemando fragmentos de ADN y ARN en su cuerpo, ¿vale? Entonces le sube la fiebre para ayudarle en ese proceso. O lo produce un laboratorio y te contamina pues, a través del laboratorio. La fiebre que hace, pues que a partir de los 39 grados empieza a eliminar el virus que tengas en tu cuerpo, ¿vale? Y se activa también el interferón, que hemos oído hablar de él también, que esta sustancia pues ayuda a eliminar el virus, ¿vale? Es parte del sistema inmunológico. ¿Cómo podemos ayudar en este caso? A través de una planta muy interesante, de la técnica de herbodietética, ¿no? Que trabajamos los naturópatas, que es la pila, que ayuda a estimular el interferón endógeno. Y a través de homeopatía, que también muchos de ellos pues, trabajamos con homeopatía porque funciona, nos ayuda también en estos momentos, y la belladona pues también nos ayudaría en los procesos de fiebre. Vamos a hablar ahora de la intervención, de qué hacemos en concreto, ¿vale? Yo he puesto aquí el ejemplo de una casa, como si fuera lo que hacemos es imaginarnos el organismo, ¿vale? Entonces esta es la casa. Cuando nos encontramos una casa o un niño que está malito, lo primero que hacemos es ver los elementos que no le están ayudando al problema que presenta, ¿no? Entonces, antes de darle lo que sea, vamos a ayudarle, pues, eliminando o disminuyendo lo que está tomando que no le está ayudando, ¿vale? Entonces buscamos a aquello que el bebé está tomando. Si está tomando el pecho y no está con una alimentación complementaria, pues entonces a través de la madre, ¿vale? Sería ver la alimentación de la madre, por ejemplo, ver los hábitos saludables que tiene. Una vez que hayamos hecho esta primera parte, nos vamos a la segunda, que sería un drenaje, que es una limpieza, ¿vale? Nos compramos una casa, primero quitamos toda la basurilla, después limpiamos la casa y una vez que esté limpio el organismo con un buen drenaje, pues le aportamos lo que el peque necesite. Vuelvo a decir que si está en la estancia materna, igualmente se le aporta a través de la leche de la madre, ¿vale? Lo tomaría la madre. Y aportamos pues esos alimentos, plantas, vitaminas, minerales, ¿vale? Todo lo que el niño necesite. ¿Cuáles son nuestras estrategias de intervención como naturópatas? Pues como hemos dicho, antes de preparar el PPS, buscamos aquellos elementos que nos están ayudando al proceso y buscamos alternativas pues eso, estudiamos la alimentación del niño o de la madre para buscar alternativas más saludables. Por ejemplo, si está tomando cereales, pues sustituimos el trigo, que sabemos que da muchísima mucosidad y nos ayuda en estos procesos, por cereales que tengan menos gluten, como la avena, el centeno. Si está tomando leche, pues sustituimos, hablo de leche de vaca, por bebida vegetal, en el caso de que quiera seguir dándole.
Y bueno, pues siempre los dulces, los zumos que le gustan mucho a los niños, pues buscamos alternativas más saludables, por ejemplo, fruta o una galleta un poco más sanas de avena, ¿vale? Y también, bueno, pues vemos otras variables en el estudio de la persona, vemos cómo duerme, vemos cómo son bien familiares, ¿vale? Una vez que, aquí tengo un ejemplo, es muy fácil ir a los parques o a cualquier cumple y ver lo que los niños comen, o ir a un súper y ver lo que sus papis o mamis pues llevan en la cesta de la compra, ¿no? Entonces es muy común seguir viendo pues, todos estos alimentos que veis a la izquierda de la pantalla, ¿no? Lo que es mucha bollería industrial, pues muchos alimentos procesados, industrializados y muchas chuches, todavía se ven muchas chuches, ¿vale? Y lo fácil que sería sustituirlo, incluso también cómodo, porque mucha gente aboga a la comodidad, por, es que es muy cómodo, coger un paquetito y ya está, ¿no? Pues también es cómodo coger un plátano, también es cómodo coger dos galletas, lo meten en una bolsita o una salsa, ¿vale? Son alimentos también dulces que le gustan a los niños y que son mucho más saludables. Estábamos por las estrategias de intervención. Y ahora vamos a darle, una vez que hemos hecho esta limpieza, esta sustitución de lo que el niño o la niña o el bebé está tomando que no le está ayudando, pues elaboramos el PPS, que es el Programa Personal de Salud, y pues le vamos introduciendo mediante la alimentación, mediante herbología en infusiones o en jarabes o en extractos, depende de lo que el niño, hay niños que sí, que se lo toma mucho mejor y hay otros que hay que buscarle fórmulas más, pues eso, más preparadas. También utilizamos los masajes, utilizamos pues, unos antes de homeopatía, de hecho hay gamas específicas para bebés, para niños, a través de los complementos, utilizamos también complementos para niños, vitaminas, minerales cuando es necesario. Y los estímulos naturales que son estupendos, sobre todo aquí en Andalucía, pues el sol, el agua, el mar, ¿vale? También nos ayuda en el proceso de cuando nuestros peques están malitos, ¿vale? Vamos allá. Vamos ahora con un caso práctico. En este caso vamos a ver un bebé de 12 meses que tiene bronquitis, ¿vale? ¿Cómo lo podemos ayudar? Pues, ¿qué hacemos? Una de las cosas muy importantes es eliminar la humedad, porque cuando en casi todos los procesos de los niños y de los bebés están implicados mocos, sean mocos a nivel de bronquios o sean mocos a nivel de tos, ¿vale? Están siempre implicados. Entonces, la humedad, ¿cómo lo eliminamos? Pues subiendo un poquito el consumo de proteínas y bajando los hidratos de carbono. Entonces, huevos, legumbres, y siempre lo complementamos con verduras, siempre utilizando verduras de temporada. Uno de los complementos que es fundamental en la alimentación y sobre todo en bronquitis es la sal, ¿vale? La sal se ha demonizado como alimento no sano y a nivel científico, en un niño sano, en una persona sana, en una niña sana, no, no hay evidencia científica de que la sal no la deba de tomar. Y normalmente a los bebés desde que introducen la alimentación complementaria no les ponen sal a la comida. Y yo me sigo preguntando por qué, ¿vale? Entonces, la sal es nuestra amiga en estos procesos y en general nos ayuda a eliminar la humedad. Además, es indispensable para el funcionamiento neuronal y para muchos procesos digestivos. Para hacer bien la digestión, los pequeños necesitan sal. Para pensar necesitan sal, ¿vale? Y ellos están continuamente con la mente muy activa. Y luego también le añadiría, depende de la tolerancia de cada niño, pues un toque de picante a la comida, mediante las especias, por ejemplo. Pondremos cúrcuma, pimienta, tomillo, ¿vale? Después, lo que hemos dicho antes, el tema del trigo y la leche es fundamental también. ¿Y cómo eliminaría la mucosidad ya más en concreto? ¿Con qué complementos? Pues pondríamos, por ejemplo, fluidificantes como la cebolla. Eso lo añadiríamos en la comida y, bueno, si es necesario, pues mediante algún complemento, buscamos la cisteína, que es el principio activo que fluidifica los mocos. Y si se puede, pues también, ¿por qué no? Una infusión, ¿no? Yo creo que los niños aprenden los hábitos de la familia. Evidentemente, si en casa no se ven infusiones, es muy difícil que el niño beba infusiones, pero bueno,
cuanto más pequeño se ve, más fácil es que el niño pues tolere mejor las instrucciones. Le poníamos tomillos, regaliz, mangas. Y luego pues hay productos específicos en el mercado. Por ejemplo, yo he puesto un jarabe que tiene una composición bastante buena, de la marca Proli. Y bueno, pues que tiene miel, tiene polen, tiene jalea real, propóleo, vitamina C, tomillo, manganeso, cobre, aquí ya lo trae todo junto. Entonces, pues eso como complemento también nos ayuda. Y vamos a ver un segundo caso, que sería un bebé de 24 meses que está estreñido. Con la alimentación, ¿qué hacemos? Pues introducir fibra y agua, porque normalmente no beben suficientemente agua, pero no beben suficientemente agua porque no tienen sed, porque no toman sal, porque las comidas están demasiado dulces, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces introducimos fruta con fibra y agua, por ejemplo, ahora que es de temporada pondríamos lo que son las mandarinas, cítricos, y siempre, si es posible, pues a primera hora de la mañana. Y por ejemplo, pues le pondríamos también un yogur con miel y canela a primera hora. Bajaríamos la ingesta de papillas de cereales o la sustituiríamos por cereales enteros, porque muchos niños comen papillas todavía. Entonces es mejor darle el arroz entero, la pasta, la quinoa, cualquier cereal, pero que sea íntegro, que tenga la capa de fibra. Y siempre pues la verdura, que es nuestro plato estrella. Y luego pues la malva es una planta que también ayuda a que se regule el intestino. Y aquí pongo otro complemento, que son prebióticos, probióticos y simbióticos, específico para niños, para repoblar lo que es la flora intestinal. También para los peces, ¿vale? He puesto aquí dos ejemplos de lo que más se ve en consulta. Y bueno, pues más o menos aquí está todo muy resumida la información. Para más información consulta a tu naturopata colegiado. Aquí tenéis mis datos, mi teléfono, mi Facebook, mi email. Te he quedado mucha información y también a mí me gusta también interactuar, pero bueno, esta es la forma que mejor hemos encontrado para que me escuchéis. Y bueno, pues a través de las redes sociales, a través del teléfono, podéis consultarme cualquier duda que hayáis tenido sobre toda la información que he dado esta tarde. ¿Vale? Y hasta aquí hemos llegado.